Bueno, vamos a ver, estas son las actividades que les voy a mandar, les mandé para que hagan en realidad junto con los otros videos. Recuerden que los temas se relacionan también con los anteriores videos, ¿sí? No estamos cambiando de tema, siempre estamos en lo mismo. En el punto número 1 dice, de las siguientes, C es configuración electrónica de los distintos átomos, colocar si se encuentra el átomo en estado excitado o estado fundamental. Yo para fijarme eso siempre voy a tener que mirar la cantidad de electrones que hay en cada uno de los subniveles. ¿Por qué? Si acá hay una relación lógica, ¿qué quiere decir lógica? Si se completó este subnivel y se pasó al siguiente, al que correspondía, ¿sí? Y este está lleno y completo, está bien. Ahora, si yo veo que el anterior subnivel está incompleto y se pasó al siguiente, quiere decir que está excitado, porque hubo un salto de un electrón en los niveles en donde no respetó con las reglas de las diagonales. En el punto número 2 tienen que hacer la configuración electrónica de todos estos elementos. Recuerden que si hay algún elemento que tiene alguna excepción en la configuración electrónica, tienen que escribirlo correctamente y buscar si hay una excepción. Yo ya expliqué cuáles eran las excepciones, pero ustedes no miraron mucho esos videos, entonces bueno, lo colocan mal. En el punto número 3 dice, escribir las configuraciones electrónicas externas de los anteriores elementos. ¿Qué quiere decir? Y clasificar cada uno de ellos si es representativo, transición o transición interna. Una vez que realicé la configuración electrónica de todos estos elementos, voy a obtener la configuración electrónica externa. Recuerden que eran los últimos subniveles. Recuerden que hay excepciones con respecto al subnivel D, que también está en el video, ¿sí? Las excepciones del subnivel D para poder obtener la configuración electrónica externa son súper importantes. Después las voy a nombrar si tengo un ejemplo. Vamos con el punto número 4. Indicar a qué grupo y periodo pertenecen los elementos del punto 2. Van a tener que colocar a qué grupo y periodo pertenecen cada uno de estos. ¿Cómo lo hacen? A partir de su configuración electrónica externa. Y tienen que justificar por qué es así. Si yo pongo que un elemento está en el periodo 2, ¿por qué está en el periodo 2? ¿Sí? Está en el periodo 2 porque, no sé, tiene 2 capas, por ejemplo. Esa sería una forma, pero tienen que justificarlo y escribirlo. Y todo tiene que estar en la carpeta. Me mandan las fotos de las carpetas. No quiero ningún archivo en Word ni nada por el estilo. Después, vamos al punto número 5. Dice, escribir la configuración electrónica del neón y la del ion magnesio tiene 2+. ¿Qué significa eso de magnesio 2+? Eso es un catión divalente. ¿Por qué divalente? Porque tiene 2 cargas positivas. Eso es para que lo tengan en cuenta porque después se mezclan monovalente y divalente. Después dice, pregunta, ¿se trata de especies isoelectrónicas? ¿Qué era esto de isoelectrónicas? Está en los videos. Isoelectrónicas eran aquellos átomos que tenían igual cantidad de electrones, ¿sí? Vamos a pasar a los puntos siguientes. En el punto número 6, ¿qué tienen que hacer? Dice, escribir la configuración electrónica del catión divalente de calcio. Esto de divalente, recuerden que era 2 cargas, en este caso me está diciendo catión, 2 cargas positivas. Y la configuración electrónica es la completa, ¿sí? El resumen es la configuración electrónica externa, CEE. Punto número 7, dice, escribir la configuración electrónica externa del ion de aluminio trivalente. ¿Se dan cuenta que es un catión trivalente ese ejemplo? Para que después no se mezclen, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que voy a tener que hacer sí o sí en el punto número 7? Voy a tener que escribir la configuración electrónica completa y a partir de esa obtener la configuración electrónica externa. Siempre si quiero obtener la CEE, voy a tener que hacer la configuración electrónica. Muy bien, en el punto A pregunta, ¿qué ion del oxígeno tiene la misma configuración electrónica externa? Acá van a tener que fijarse cómo es el ion principal del oxígeno y qué configuración tiene. Van a tener que hacerla.
En el punto número 8 dice, la configuración electrónica externa de los átomos del elemento Z es... Acá el elemento Z no sabemos quién es Z, ¿sí? Nosotros vamos a tener que hacer. Lo que les recomiendo que hagan es, fíjense, a partir de la configuración electrónica externa, qué datos voy a poder sacar. Yo de este dato voy a poder sacar el periodo y el grupo. Y una vez que tenga el periodo y el grupo, ¿qué obtengo? Bueno, tenés la ubicación y si tenés la ubicación exacta puedes obtener de qué elemento se trata, o sea que puedes decirme cuántos protones tiene e identificar con el símbolo químico. Y después escribir la configuración electrónica. Muy bien, punto número 9. El anión trivalente de X tiene la configuración electrónica, acá está el resumen del neón, ¿sí? Y continúa con esto. Dice, identificar el elemento X y colocar su símbolo químico. ¿Cómo voy a hacer para identificarlo? Pueden obtener el número Z o pueden hacer la configuración electrónica externa y sacar la posición de lo que es el periodo y el grupo. Pero recuerden que acá es el anión trivalente, ¿sí? O sea que el elemento X, ¿qué voy a tener que hacerle? Voy a tener que dejarlo, para poder identificarlo, voy a tener que volver a lo anterior, antes de que sea anión. Punto número 10 dice, tengo otra vez un elemento, M2+, es un catión isoelectrónico con el argón y su núcleo tiene 22 neutrones. Isoelectrónico, la misma cantidad de electrones que el argón. Voy a tener que fijarme cuántos tiene el argón. Hacer la configuración electrónica y configuración electrónica externa. Indicar a qué clasificación corresponde, o sea que a partir de la CEE voy a tener que decir si termina en S o P, recuerden qué tipo es y así. En el 11 van a tener que escribir la configuración electrónica y electrónica externa de plata y oro. Buscar las definiciones, acá es una parte teórica, radioatómico, radioiónico, energía de ionización y electronegatividad. En el punto 13 van a hacer un gráfico en la carpeta y van a marcar las definiciones que buscaron en el punto número 12, las van a colocar en el gráfico que hagan de la tabla periódica. Es un gráfico simbólico, no es que tienen que marcar casillero por casillero, ¿sí? Solo la estructura de la tabla y van a colocar cómo varían estas propiedades. Estas propiedades periódicas van a variar con respecto a un mismo grupo y a un mismo periodo. Entonces, esas flechas van a tener que estar aclaradas y diferenciadas por color para ver cuál es cada uno de estos, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer en el punto 13. Después acá, a modo de ejemplo, les dejé un ejemplo bastante sencillo. Dice, se tiene un elemento de número atómico 80. Número atómico 80. O sea que ¿cuántos electrones tiene? 80. ¿A qué grupo y periodo pertenece? Hago la configuración electrónica, llego a este punto, ¿sí? ¿Cuál es el nivel superior en este caso? Y la capa más externa es la 6. ¿Se dan cuenta que es el numerito más alto? Muy bien. ¿Qué va a pasar? Recuerden, acá lo que voy a tener en cuenta es siempre el subnivel D. ¿Qué pasa? El subnivel D está cercano al S. ¿Ven que tiene el 5? Bueno, entonces en la configuración electrónica externa lo tengo que colocar. ¿Por qué? Vos no colocabas el 5D, ¿sí? No lo colocabas si acá seguiría un P. ¿Se acuerdan? Si había un P acá, yo no ponía el D. Pero si no había nada, tenía que ponerlo en la configuración electrónica externa. Entonces, me fijo. ¿Cuántas capas tiene? Dijimos que el número máximo es 6. Entonces, el periodo es 6. ¿A qué grupo corresponde? 2B o 12. ¿Ven? 2 más 10. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ir haciendo con cada uno. Yo ahora acá, en esta lista de videos y cosas que tienen que ver para poder hacer los trabajos, les voy a dejar un videito más, que ese no lo hice yo, pero también explica más ejemplos. Así pueden hacer la configuración electrónica externa. Y miren de vuelta, porque miré los videos, el primer video que puse lo miraron, creo que tiene
60 visualizaciones, pero los demás tienen 20, o sea que nunca llegaron a ver ni la parte 2 ni la parte 3, que son las más importantes porque ahí explico los ejemplos y las excepciones. Entonces, antes de consultarme, fíjense que tienen un montón de información para poder hacer el trabajo, ¿sí? Así que, bueno, espero que esta explicación les sirva y que puedan completar los que no hicieron el anterior trabajo y este trabajo, porque se relacionan mucho, ¿sí? Les mando un saludito.